Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo hoy a continuar con esta jornada. Hoy vamos a empezar por el bloque 6, que trata sobre la gestión de especies amenazadas y restringidas. En este caso, pues este es un bloque bastante largo y bastante importante también para todos nosotros. En este bloque van a intervenir Sofía Rodríguez Núñez, que es técnico del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, Ángel Palomares Martínez, que es ingeniero de montes y actual es el director conservador del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Isabel Saro Hernández, investigadora del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ruth Jaén Molina, investigadora del Jardín Botánico Canario Viriclavijo, unidad asociada al CSIC del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Bañares Baudet, biólogo jubilado del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Gobierno de Canarias, Manuel Marrero Gómez, biólogo del Parque Nacional del Teide, y Marta Pérez Redondo, investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Canarias. Cuando quiera, Sofía. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir y muchas gracias a Chiqui, a Jonay y a todo su equipo que están organizando unas jornadas fantásticas de las que yo creo que estamos sacando pues, visiones muy productivas de todo lo que estamos haciendo muchos actores diferentes en esto de la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Me gustaría un poco encuadrar en qué escenario nos encontramos los gestores que trabajamos en conservación de la biodiversidad. Estamos en un archipiélago que ya de por sí está muy fragmentado, no solo por tener 8 islas, sino porque cada una de esas islas tiene una cantidad de barreras espectaculares a la hora de intentar que nuestros hábitats y nuestras especies estén conectadas. Además, estamos ya con unas densidades de población de más de 2 millones de personas residentes en Canarias, con una densidad brutal de más de 300 personas por kilómetro cuadrado. Si eso lo comparamos con las densidades de población que tiene el resto del territorio español, en el resto del territorio no llegan ni a 100 habitantes. Y nosotros en el fisquito de territorio que tenemos somos 300 personas residentes, a las cuales hay que sumar 18 millones de visitantes que tenemos todos los años. Eso súmenle los 75.000 vehículos que se registran todos los años en el Parque Móvil de Canarias, que se estima que también está sobre los 2 millones de vehículos, más las bicis, más los quads, más las motos, más todas esas actividades de ocio en la naturaleza que después de la pandemia se han incrementado a unos niveles espectaculares, no solo en cantidad, sino en modalidades. O sea, con coche, con perro, con cabras, no se pueden ni imaginar. O sea, cada día salen modalidades nuevas de actividades de ocio en la naturaleza. Y eso lo tenemos que gestionar con más de 20.000 especies silvestres que tenemos registradas en Canarias, con unos niveles de endemicidad brutales que no tiene ninguna otra región en el Estado español, y con casi 500 especies protegidas. Y además, para colmo, somos como 9 administraciones diferentes las que encargadas de la gestión. O sea, este potaje no hay quien lo cocine. Necesitamos, de alguna manera, tirar de algo que suena muy abstracto y que todo el mundo dice, no, la colaboración interadministrativa. Oh, qué palabra, ¿no? Colaboración interadministrativa. Si le preguntáramos a la inteligencia artificial que nos hiciera una representación de lo que significa la colaboración administrativa, nos saldría algo así. Algo en el que intervienen muchas partes diferentes, muchas partes que además tienen texturas distintas porque vienen de perfiles profesionales diferentes. Y esto, aunque resulta estéticamente muy bonito, es muy complicado de llevar a cabo. Primero, porque tenemos que tener para colaborar, primero, un objetivo común. Segundo, voluntad para colaborar. Y esto es muy importante, parece que todo tenemos claro, que sí, claro, vamos a hacer esto, pero hay que tener voluntad para llevarlo a cabo. Y hay que estar abiertos al diálogo. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes todos, ya los veremos. Además, siempre en este tipo de iniciativas tiene que haber a alguien que tire del carro, tiene que haber una administración que organice, que promueva, que sea capaz de identificar las sinergias que todos los demás colaboradores puedan ver y ver también las dificultades a las que se pueden encontrar. Y el resto serían colaboradores. Esas dificultades van a venir por varias cosas. Primero, porque tenemos perfiles profesionales diferentes. Segundo, porque tenemos diferentes formas de trabajar. Porque también hay diferentes maneras de gestionar y también diferentes recompensas. Todo el mundo el que colabora en un proyecto no obtiene el mismo resultado, ni el mismo interés. Y es que detrás de las administraciones estamos las personas. Detrás del gobierno, detrás del cabildo, detrás de los ayuntamientos, detrás de la universidad, estamos todos nosotros. Y todos nosotros, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, y les puedo asegurar que después de casi 30 años trabajando en la administración, los seres humanos somos los ecosistemas más difíciles de gestionar. Infinitamente más que todos los espacios degradados que hemos ido viendo todos estos días. A ver, aquí.
Una cosa que tenemos clara es que las especies amenazadas no viven solas en el territorio, igual que las personas. Y tenemos que dejar de gestionarlas individualmente. Las especies se tienen que gestionar con su hábitat, lo hemos visto y lo hemos hablado también en esta jornada varias veces. La normativa nos obliga a establecer los catálogos de protección, porque precisamente por todas esas interacciones en el territorio, más las especies exóticas, más el cambio climático, ha hecho que muchas especies tengan que llegar a protegerse. Y además, para las especies que están en peligro y vulnerables, nos obligan a hacer planes de recuperación. Aquí vamos muy suspensos en la administración. Tenemos muchas especies protegidas, pocos planes. Solo 36 especies cuentan con plan aprobado y ahora en este último año se van a aprobar 8 más. Pero los planes de recuperación, aparte de que la tramitación es un poco extensa, casi se tarda un año en tramitar un plan, el problema no es sacar planes, el problema es que no tenemos músculo ni técnico y muchas veces económico para llevarlos a cabo, sobre todo técnico. Somos 4 gatos en la administración. Y sobre todo en los cabildos pequeñitos, el mismo técnico que está para medio ambiente está pues, para sacar un plan de recuperación, para gestionar residuos, para gestionar un cetáceo varado, y no le da las horas del día. Y eso es un tema que tenemos que mejorar. Entonces, los planes de recuperación no pueden ser la única vía para solucionar los problemas de gestión de las especies amenazadas. Y les voy a poner un ejemplo de cómo, a través de un proyecto de restauración, podemos gestionar adecuadamente núcleos de poblaciones de especies amenazadas. Esto no es algo nuevo, los parques nacionales llevan haciéndolo muchos años en sus territorios. Y esta es una forma de ver cómo diferentes actores pueden entrar a formar parte de un grupo de trabajo que saque adelante no solo la restauración de hábitat, a la cual vamos a estar que dedicar los próximos años de manera tremenda, como nos contará esta tarde Asunción Delgado con el Reglamento Europeo de Restauración, sino además porque es que si no vamos a llegar tarde a muchísimas cosas. Les voy a poner el ejemplo. Esto es un proyecto de restauración que se desarrolló en las cumbres de Famara, en Lanzarote, donde habían pues, todas esas especies protegidas que ustedes ven, las cuales muchas de ellas pues, requieren, al estar en peligro de extinción o vulnerable, un plan de recuperación. Y estas especies las trabajamos con otras 36 especies, o 32, que son las que forman parte de su hábitat. ¿Qué colaboramos con el Cabildo de Lanzarote? Pues el Cabildo de Lanzarote lo que le solicitamos fue los terrenos, terreno público en el cual trabajar para poder llevar a cabo el proyecto de restauración. Un terreno que es el que ustedes ven en sus pantallas, un terreno en el que el principal problema había sido la pérdida de suelo. Ayer Jonay nos contaba la importancia de esa pérdida del suelo con los incendios. Pues no solo perdemos suelo con los incendios, también perdemos suelo con la erosión, con las extracciones, con las actividades agrícolas durante muchos años, con los herbívoros que van apelmazando el suelo, que van eliminando la vegetación que sustenta este suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también necesitábamos un recinto para poder tener un vivero en el que obtener plantas, meter nuevas tecnologías como las macetas biodegradables para no tener que retirar el contenedor en el momento de la plantación y no atrofiar el sistema radicular de las plantas. Estos materiales permiten que los sistemas radiculares atraviesen el material y no se espiralicen. Y además una zona de aclimatación. A una restauración no podemos llevar las plantas monísimas, verdes, estupendas, con unas hojas así de anchas. Hay que entrenarlas como los marines, hay que enseñarlas a pasar sed, a pasar hambre, a resistir al viento, que vayan chuchurridas para la cumbre, porque el infierno que les espera en el medio natural no lo van a poder soportar si no los ayudamos. Además, también colaboramos con profesionales autónomos, tanto para la recolección de semillas, en zonas accesibles como inaccesibles. Imagínense lo que es para la administración sacar un contrato, un concurso público que tarda muchísimos meses para que cuando al final el pobre trabajador se descuelga en el risco, pues ese año, mira qué casualidad que la primavera se adelantó y ya se había pasado la floración. Les voy a contar, para solucionar este problema, cómo estamos poniendo en marcha huertos de productores. Ya en el siglo XVIII, Berthelot advertía que en las peñas del Chache, que son el punto geodésico más alto de la isla de Lanzarote, se daban unas circunstancias climáticas que nos permitían que hubiera un bosquete de laurisilva seca en Lanzarote, aunque ahora nos parezca que... Aunque ahora nos parezca que eso puede ser imposible. Hoy en día, esa zona corresponde con una zona militar, que por eso se ve pixelada cuando ustedes lo intentan mirar en el Google Earth o en cualquier otro visor, y es un sitio especial donde se dan unas condiciones de brumas y de niebla que no se dan a 2 kilómetros más abajo, o sea, es una pasada. Fíjense la palmera, que tienen un montón de palmeras dentro de su recinto, fíjense cómo está totalmente pifitada por un montón de especies grasas que necesitan de esa humedad. Pues estas son instalaciones, es el Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA 22, que son instalaciones del Ejército del Aire. Pues se nos ocurrió, si pudiéramos tener un huerto de productores
en sus instalaciones, pues estaría genial, nos ayudaría a que esas plantas que estuvieran aclimatadas y poder disponer de ellas con un manejo todos los años para poder tener semillas viables, porque las semillas no todos los años llueve, no todos los años tenemos semillas y no todos los años además tenemos semillas sanas, porque entran parásitos, porque muchas de ellas salen vanas. Si yo las manejo agronómicamente en un recinto donde les doy agua, les doy abono y todos los años me aseguro sin tener que estar bajando a cogerlas al risco, manteniendo una variabilidad genética y una buena trazabilidad y cambiándolas cada cierto tiempo, evidentemente, para no promocionar unas líneas genéticas frente a otras, pues podemos tener semillas sanas todos los años. Porque vamos a necesitar muchísimos miles de semillas para que el banco de esos suelos que están totalmente descarnados puedan tener posibilidades de recuperarse. Y esto no es nuevo, Ángel Palomares nos lo lleva diciendo hace más de 20 años. Necesitamos miles y miles y miles de millones de semillas. Pues lo que al principio parecía imposible, porque la primera toma de contacto es un no, aquí hace 50 años que no entran civiles, aquí no se puede hacer nada de esto, pues es bueno, ¿y un no por qué? No, pues por esto, por esto y por esto. Pues vamos a buscar soluciones y le hago otra propuesta y hablo con el comandante y hablo después con el general. Y no, es que esto no se puede porque son instalaciones de la OTAN. Pues pásame el correo de la OTAN, o sea, vamos a seguirlo intentando. Y al final, pues hemos conseguido que nos dieran 2.000 metros cuadrados de terreno militar para hacer no solo el huerto de productores, sino que, como que ustedes ven ahí, en el que estamos poniendo especies amenazadas y no amenazadas. Aquí tenemos gimnosporias, tenemos acebuches, tenemos todo un listado de plantas, y además aprovechamos las rocallas que hacen esos muros de contención para que a ellos no se les movilice el terreno cuando llueva, pues hemos aprovechado para plantar Plantago famarae, Convolvulus opicostachys, Bupleuron, Equium, o sea, tenemos muchísimas especies. No solo eso, sino que además les propusimos establecer un jardín didáctico dentro de sus instalaciones, al lado de la sala histórica donde ellos hacen sus eventos, y hacer visitas guiadas, mixtas, en los que ellos les contaran a la ciudadanía qué hace el ejército, porque son los encargados de vigilar el espacio aéreo que tenemos con Marruecos, y además nosotros también les diéramos la oportunidad de ver qué estamos haciendo para restaurar la cumbre, cuáles son los problemas y cómo podemos dar soluciones. Porque además, fíjense que las instalaciones militares, desde hace más de 50 años, no entran ni las personas ni los herbívoros, con lo cual se han convertido en auténticos vergeles de conservación para la biodiversidad. Pues hemos conseguido que más de 1.000 escolares de secundaria visiten la Sola, colectivos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de mayores. O sea, tenemos listas de espera que nos llaman desde el ayudante de comedor, pasando por el profe de gimnasia. O sea, todo el mundo quiere subir a ver qué es lo que hacen los militares y qué es lo que estamos haciendo nosotros en la cumbre, con un recibimiento increíble. También estamos colaborando, pues eso, con profesores de FP y con institutos que están formando a futuros profesionales. Aquí hay muchos de ustedes que están haciendo ciclos de FP y profesores, Susana, Carlos, Abel, porque ¿por qué a los chicos se les enseña a plantar flores de Pascua y geranios, pudiendo aprender a plantar tabaibas, tajinastes? Tenemos que formar profesionales para las restauraciones porque nos van a hacer muchísima falta. En el instituto ellos han montado también un huerto de productores, no con especies amenazadas, pero sí con su corte acompañante, y han aprendido todas las técnicas que nosotros hacemos. Voy corriendo. También les hemos sacado un álbum de pegatinas, porque en vez de coleccionar cromos de Lamil Yamal o de Aitana Bonmatí, no pueden coleccionar te cambio un Convolvulus opexocasi por una lisneja y aprender a valorar lo que tenemos. Conocemos lo que son un oso panda, todos los niños de Canarias saben lo que es un oso panda, pero no lo que es una especie amenazada que tienen a su lado. Y además hacer partícipes a otros colectivos. Por ejemplo, hicimos una iniciativa, los primeros que consiguieran rellenar el álbum tendrían la visita de alguien muy importante para ellos en redes sociales, como es un profesor que se llama Mr. Cartilla. Hizo una jornada con ellos y visitó nuestro proyecto y tiene más de 125.000 o más de 120.000 visualizaciones esos 2 minutos. O sea, con toda la sabiduría que hay en esta sala, ninguna de nuestras charlas ha tenido en su vida 125.000 visualizaciones. Y es increíble, esta gente tiene no solo un lenguaje, sino una forma de hacer llegar la información totalmente diferente. Además, hemos recopilado libros con todo lo que hemos trabajado con los niños, esto voy a ir muy rápido. Y la universidad. Lo decía el vicerrector el otro día, no podemos esperar a que la universidad se quede al margen de la conservación. Tiene que haber una transferencia de conocimiento, que lo que se explica y lo que se publica en las revistas científicas tenga una aplicación para la gestión de las especies amenazadas.
Con la Universidad de La Laguna, pues con el Laboratorio de Salud del Suelo y con investigadores de microbiología y fisiología, hemos puesto de relevancia la importancia del suelo, de todos esos microorganismos que viven en el suelo. Hemos hecho bancos de inóculos, que también nos hablará Marta después, de cómo la microbiota del suelo es fundamental para nosotros poder llevar las campas a campo. También estamos haciendo temas de manejo. ¿Cuándo sé que yo ese suelo que tengo totalmente descarnado y que la naturaleza tardaría miles de años en reaccionar, cómo podríamos nosotros restaurarlo y cómo lo estamos haciendo bien? Pues medimos respiración de suelo, que es actividad microbiana fuera de las parcelas donde no están manejadas y que están mejor conservadas, y cómo están en nuestras trampas nutricionales y cómo se establecen gradientes a partir de las plantas nutricionales, que no es simplemente sino sembrar suelo sano en las parcelas para poder ver cómo vamos regenerando el suelo. También haciendo columnas líticas, que son pues, fórmulas de hacer llegar el agua a las capas más profundas del suelo y que esté disponible para las raíces de las plantas. Porque en las capas superficiales se evapora, las arcillas sellan el suelo y no hace que esté disponible para las plantas. O cómo saber cuándo dejo de regar una plantación. Pues cuando los niveles de estrés, midiendo antocianina, flavonoides o clorofila A, fuera donde las especies amenazadas están bien, pues cuando esos parámetros se igualan a los que yo tengo dentro de una parcela, entiendo que ya no tengo que seguir manejándola. Y gracias a todo eso estamos consiguiendo que especies amenazadas que este territorio baldío no lo utilizaban, ya lo están utilizando. Uvaras, musarañas, los cuervos sí que estaban desde antes, porque ellos no tenían tanto especificidad de territorio. Ya estamos detectando esas especies dentro de la parcela. Todo esto Europa nos lo ha reconocido, es lo que quiere Europa, que trabajemos juntos, que impliquemos a la sociedad, que impliquemos a la universidad, y nos han dado el primer premio en el certamen de Europa se siente verde, que organiza la Secretaría de Fondos Europeos. Pero también les tengo que decir que hay cosas que no salen bien. Ayer decía Chiqui, si pudiéramos vallar los pies de risco, ¿cuánto salvaríamos de las especies que tenemos amenazadas? El problema es que fuera de los parques nacionales, la mayoría del suelo es privado. Nosotros desde la consejería intentamos hacer una actuación por eliminar la herbivoría. Nos gastamos 1 millón de euros en formar a francotiradores, a establecer todos los permisos para poder acabar con las cabras en Famara. Y al final, el día que se iba a hacer, nos encontramos con un destacamento de la Guardia Civil y con ciudadanos que protestaban para que esa no se hiciera, y se perdió 1 millón de euros de fondos europeos. Digo, bueno, pues si no podemos eliminar las cabras, vamos a hacer pasos intermedios para asegurar con un análisis de biota cuál es la zona que tenemos que preservar del risco, donde alberga la mayor biodiversidad, y ni siquiera vallar, vamos a poner pasos que interfieran en el paso de la fauna. Pues los propietarios, que son unos propietarios de una promotora hotelera, a pesar de que eso es un espacio natural y ahí no se puede construir y no tienen ningún tipo de posibilidad de hacer ningún hotel, pues no nos lo han permitido en todas las ocasiones que hemos intentado hablar con ellos. Y esto, y aquí ya termino, esto nos abre otras posibilidades. Con los retos de restauración que tenemos por medio, la administración sola no va a poder llevar a cabo todos esos esfuerzos. Necesitamos que entre también la emprendeduría privada. Y ahora mismo estamos iniciando una pequeña toma de contacto con la Consejería de Turismo para que todas esas iniciativas del sector turístico que tanto está disfrutando de los paisajes, de la biodiversidad de Canarias, pues pueda revertirse en que inviertan en proyectos de restauración y de conservación de la biodiversidad de Canarias a través de la Consejería de Turismo y Promotur. Ojalá esto llegue a buen término y tengamos ahí una nueva vía para seguir colaborando interadministrativamente. Muchas gracias. Desde luego, Sofi, no tengo palabras para agradecerte. Gracias. Impresionante. Yo te quería enfocar una cosa preguntándote antes, ¿cuántas especies en ese sector de Famara hay que requieran plan de recuperación? Pues ahora mismo unas buenas cuantas, más de 10. Bueno, pues ahí voy. Vamos a ver, está claro que no lo sabemos hacer, que con especies aisladas hay tal torpeza administrativa, de voluntad, de conocimientos, etcétera, que verdaderamente las administraciones están casi haciendo el ridículo, ¿no? Entonces yo me pregunto, el programa multiespecies, que es lo que has defendido tú, es sin duda, bueno, es que esto es impresionante, esto es verdaderamente
Bueno, pues eso, sí, ¿qué posibilidades habría de, que conozco por la literatura a nivel europeo, de que sí que no sé si la UICN los ha promovido o lo que quiera que sea, de poder afrontar los planes de recuperación de las especies, de las multiespecies, en sectores donde se concentran especies que requieren una recuperación? Esa sería la línea. Después nos encontramos con las trabas jurídicas, ¿vale? Que jurídicamente lo de los planes multiespecies los vamos haciendo ya de 2 en 2, de 3 en 3, pero nos gustaría más abordarlo desde ese punto, desde un punto de una gestión, de una recuperación de un hábitat, más que de una recuperación de una especie. Pero actualmente la legislación, tal como está diseñada y hasta que no se cambie, ¿vale? Pero nosotros podemos sacar los planes especie a especie o de grupitos de especies que tienen unos problemas de gestión similares o que están confinadas en un sitio similar, pero es que es lo que estoy diciendo, existen otras alternativas como estas, abordar, mientras que sea consensuado y tenga las autorizaciones correspondientes, que esto es muy importante, podemos abordar también estas otras actuaciones que son complementarias al plan de restauración, ¿vale? No son opuestas, sino que suman, no restan. Y como estas hay otras muchas iniciativas que podemos hacer paralelas a los planes de recuperación, mientras la maquinaria administrativa sigue adelante. De hecho, esto ya lo está replicando el Cabildo de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote, en unas parcelas aledañas, está ya replicando este mismo modelo para ver si así conseguimos que el resto de parcelas en la cumbre, que están tan deterioradas como esta, se puedan seguir restaurando. Sí, enhorabuena, Sofía, por el trabajo. Gracias. La verdad que es fantástico. Al hilo de lo que decía Ángel, con los planes de recuperación, creo que el mejor plan de recuperación que se puede hacer para restablecer y proteger las especies amenazadas de Famara es quitar las cabras. Claro, o sea, es ahora lo que mismo, hemos intentado. cuando se empezó este proyecto, se intentó quitarlas, eran unas 50 cabras las que había, ahora hay más de 100, Claro. Están haciendo un daño terrible, no solamente a las especies, sino a todo el ecosistema, una degradación brutal. ¿Habría la posibilidad, o tiene pensado el Gobierno de Canarias, volver a insistir con esa necesidad de quitar las cabras silvestradas de Famara? Desde el punto de vista técnico te digo que sí, o sea, a nosotros nadie nos tiene que convencer de que los herbívoros son un problema. De hecho, así se lo transmitimos a los niños, no me dio tiempo, pero en una de las imágenes que venían de los dibujos que ellos hacían, ellos dibujaban los conejos y las vallas y de cómo había que estar vigilando los conejos y demás. O sea, nosotros desde el punto de vista técnico siempre lo seguiremos promoviendo. Ya después que las decisiones políticas, que al final son las que determinan que se lleven a cabo, como en esta ocasión, cuando este proyecto se tenían todos los permisos de gobierno, de cabildo, del tema de armas, todo el mundo había dado el permiso y estaba todo firmado. Pero se monta un revuelo social importante y pues los políticos que tenían que decir sí, pues ahora dicen no. Entonces yo a nivel político no puedo hablar de si volverán a intentarlo o no, pero esto es una auténtica locura. O sea, yo no les puedo decir, cuando nos entra un conejo dentro de la parcela, ustedes no se pueden imaginar. O sea, un conejo dentro de la parcela le cuesta a la administración 300 euros. Porque hay que buscar un veterinario que esté dispuesto a eutanasiar, porque hay que buscar una empresa que retire un residuo sandage. Eso sí es un conejo silvestre, porque si encima es un conejo, como nos pasó la última vez, un conejo doméstico, encima hay que buscar un programa de adopción. O sea, que yo de verdad pensé que era una broma cuando me lo estaban diciendo. O sea, que perdone, ¿que qué? No, el veterinario se niega a eutanasiar porque no es un conejo silvestre, es un conejo doméstico. Y entonces lo que hay es que en vez de eutanasiarlo, adoptarlo. Digo, pero que se me está comiendo las especies en peligro. No, pero busque a alguien, tiene que entrar en un programa que... Bueno, o sea, ni les cuento porque el siguiente ponente, el pobre, le estoy robando sitio. Pero podemos seguir hablando largo y tendido de esto. No sé si, Asun, querías intervenir rápido. Bueno, en realidad era un poco también sobre lo que decía Ángel Bañares y lo que tú contestaste, es que efectivamente siempre hemos hablado de la planificación multiespecies y de las actuaciones combinadas, pero no me gustaría que se quedara aquí en esta sala la sensación de que el hecho de que establezcamos planes de restauración de hábitats nos permite directamente o nos posibilita el meter semillas o plantas de multitud de especies amenazadas, porque es muy importante y es muy delicado mantener siempre la trazabilidad y la variabilidad genética que tienen esas especies, y muchas veces el hecho de querer ver
un hábitat lleno de una especie protegida nos colma de alegría y de orgullo, cuando a lo mejor lo que le estamos haciendo es un mal. Por tanto, ojo, ojo cuando se meten las especies amenazadas en una restauración de hábitat. Sí, sí, por eso decía que siempre que fuera consensuado y autorizado, eso tiene que pasar por un... Sí, lo puse en la diapositiva. Pues nada, gracias.